Y en principio lo que le pediría es hacer un resumen, una evaluación en general de cómo ha venido la gestión del Sistema Nacional de Drogas en nuestro país. Qué bárbaro, no existe un Sistema Nacional de Drogas. Bueno, pero, exacto, pero es verdad, no, es una no secretaría. no estaría de mal. más. No estaría de más, porque en realidad lo que tenemos es la Junta Nacional de Drogas, Es verdad. que quiere ser un Sistema Nacional de Drogas. La Secretaría Nacional de Drogas es difícil evaluarla sin un contexto, ¿no? Sin contextualizarla en lo que tiene que ver con todo el país. Yo básicamente, nosotros ya estamos pensando verdaderamente en la transición y me estoy tratando de preocupar por dejar sobre todo la Secretaría bien estructurada y con un buen equipo para quien me suceda en esta responsabilidad. ¿Cuándo se va? Todavía no lo tengo definido. Yo hasta ahora mi idea era quedarme hasta el final del periodo. En realidad, viste que la gente critica mucho porque los políticos tenemos un subsidio si dejamos la responsabilidad para... Pero la verdad es que el trabajo me gusta tanto que preferiría no tener que utilizarlo, preferiría seguir trabajando hasta el final del periodo. Se me hace un poco cuesta arriba porque además quiero hacer campaña y eso, pero bueno, hasta ahora no he hecho casi nada, prácticamente nada de campaña, pero voy a tratar de mantenerme en la responsabilidad. Decía entonces, estoy tratando de dejar la Secretaría bien estructurada y con personal técnico importante, porque es verdad que muchas de las definiciones que nosotros hacemos son políticas, pero también es verdad que la política no puede estar, no puede tener, no tener sustento técnico que la respalde. Y en algunas cosas, en políticas de drogas, a veces estamos en la época de la superchería, ¿no? Y viste que los énfasis en las declaraciones internacionales en general que se hace, vinculado sobre todo al tratamiento de los usos problemáticos, se habla de la necesidad de fundamento científico, de evidencia científica que respalde. Porque la verdad es que se hace mucha cosa que no tiene fundamento científico. ¿Como por ejemplo? Y es el pareciómetro, es que a mí me parece que... Y porque yo conozco un caso... ¿En qué temas, por ejemplo, para poder... Yo decía en el abordaje de los usos problemáticos, ¿no? Hay cosas que se hacen con drogas que no se hacen con otras cosas. Por ejemplo, a nadie se le ocurre que los pacientes que tienen leucemia son los que deciden sus tratamientos, o sus familiares, ¿no? En todo caso se respalda la labor de los técnicos y se le reconoce. Y no hay idóneos en neoplasias que resuelvan los problemas vinculados a las neoplasias o que hagan cursos de 6 meses para tratar las neoplasias. Pero sin embargo, en esto que todos asumimos que es un problema de salud, muchas veces no se respeta la opinión de los técnicos. Y a mí me parece que eso es un problema. ¿Eso a nivel político o a nivel de organizaciones, de centros de abordaje de la temática? Un tema en que estamos todavía en pañales en la sociedad. Es a nivel social y siempre que aparecen cosas a nivel social hay políticos dispuestos a representar esas visiones más o menos retrógradas del abordaje del tema, ¿no? Sí, por ejemplo, Paul Ruiz, un sociólogo que estuvo Paul Ruiz es un tipo muy serio, ¿eh? Sí, que estuvo aquí con nosotros, nos decía que... la semana pasada. Sí, exacto, que algunas de las propuestas, por ejemplo, de Cabildo Abierto eran antievidencia, él lo marcaba en esos términos. ¿Usted cómo cree que han evolucionado sus propuestas a partir de la presencia de Cabildo Abierto y sobre todo aquello que se hablaba al comienzo del gobierno, ¿no? De las rispideces que podían llegar a ver? No, Cabildo Abierto tiene una perspectiva del tema que yo básicamente ellos saben y que no comparten mi gestión y yo no comparto su punto de vista, eso está claro. Pero no, yo no me refiero a un sector político específico, yo creo que la sociedad en su conjunto tiene problemas con asumir esto y eso hace que surjan, ¿cómo decirlo bien la palabra? Profetas. No sé la palabra, ¿viste? Gente que cree que puede profetizar en un tema en donde lo que hay que ir es a buscar evidencia científica que respalde las acciones que uno desarrolle para, insisto, esto sobre todo vinculado al abordaje de las situaciones de consumo problemático. Además, hay definiciones políticas, sí,
pero la política no puede pasar por encima de lo técnico. Y las definiciones políticas también, yo asumo que he dicho cosas que son polémicas y que eso generan a veces incomodidades en algunos sectores. Eso Ahora, también. ¿y cómo abordamos el consumo problemático? Yo hace aproximadamente un mes le hice una nota a una referente de una organización en El Cerro que ayuda a familias que tienen algún menor con problemas de adicciones. Y por ejemplo me decía que hoy hay niños en el país de 12 años que consumen pasta base. Y me acuerdo que en aquel momento me revelaron la preocupación porque ya había denuncias de, por ejemplo, aspiración de pegamento otra vez en algunas esquinas de Montevideo. ¿Cómo afrontamos? Porque eso es un problema. Sí. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Usted cómo cree que habría que afrontarlo? Desde su punto de vista, científicamente, ya que me dice, vamos a lo científico. Los usos problemáticos de sustancias son el emergente de vulnerabilidades. Yo ahora últimamente he escuchado alguna gente que dice, el problema no son los narcos, el problema son las drogas, pensemos en dos personas en circunstancias distintas que usan la misma sustancia. ¿Por qué en un caso es problemático y en otro caso no es problemático el uso? ¿Qué quiero decir? Las personas que están en situación de calle, es muy difícil que no tengan un uso problemático de cualquier cosa, por ejemplo. Y entonces lo que uno tiene que atender son las vulnerabilidades. O sea, lo que nosotros tenemos es que reforzar el cinturón de protección social de las personas que están vulnerables. ¿Usted cree que alguna persona que está tirada en una esquina de Montevideo y que duerme y que vive ahí ahora con el frío va a tener un uso no problemático de alcohol, de marihuana, de lo que sea? Por supuesto que no. ¿Y no llegó hasta ese punto, tal vez comenzando con un consumo que parecía controlado? ¿Y eso por qué no aplica a otra persona que es universitario y que usa cocaína hasta el fin de sus días? Porque no tiene las mismas vulnerabilidades. Y entonces nosotros tenemos que tratar de resolver esas cuestiones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener vínculos tóxicos, patológicos con las sustancias. Y no importa la condición social, porque esto atraviesa todas las condiciones, podemos tenerlo. Pero también podemos tener vínculos tóxicos y patológicos con el teléfono, con la tecnología, con internet, con el trabajo, con la comida, con la pareja. El problema no la tiene el teléfono. El problema no lo tiene el teléfono. El problema tiene la manera como nosotros nos vinculamos. Y eso es lo que hay que abordar. La otra cosa, los usos problemáticos, cuando los usos de sustancias son problemáticos, generalmente constituyen una patología. Y lo que Uruguay diseñó para defenderse de las patologías es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo no sé por qué todos nosotros tenemos la fantasía de que tiene que haber una especie de red paralela de atención para un problema que es de salud. El problema es que el Sistema Nacional de Salud no tiene la sensibilidad y la especificidad y la capacitación específica para hacer cosas. ¿Por qué tenemos que tener gente que ande haciendo cosas por el costado del Sistema Nacional Integrado de Salud? Lo que hay es que complementar el Sistema Nacional Integrado de Salud y no con hechicería, no con superchería. Lo que tenemos que hacer es reforzar eso para que las cosas salgan bien. Y en todo caso, ¿y entonces qué rol tiene que jugar la parte específicamente? Yo creo que nosotros tenemos para aportar sustento científico, sensibilidad y especificidad al abordaje de esos temas. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no me puedo pretender sustituir al Sistema Nacional Integrado de Salud con una red paralela de servicios que atiendan esto. ¿Por qué digo esto? Entre otras cosas por razones presupuestales, porque el presupuesto de la Secretaría Nacional de Drogas es igual a un día, el presupuesto anual de la Secretaría Nacional de Drogas es igual a un día de ACE. No lo puedo sustituir. Pero lo que sí tengo que brindarle es, en un lugar donde capaz que el personal no tiene la sensibilidad y la especificidad específica, una red que sea complementaria y que ayude y que coordine. Pero para eso todos tenemos que trabajar en la interinstitucionalidad y a veces a los organismos públicos les cuesta asumir la interinstitucionalidad. Si nosotros tenemos un ministerio, por ejemplo, que se encarga de la rectoría en materia de salud pública, yo no puedo diseñar una política paralela para los problemas de la tuberculosis o del HIV o del coronavirus o de lo que sea. No puedo, tengo que atender la rectoría del municipio. Si tenemos un organismo encargado de la rectoría en materia de drogas, no puede ser que cada uno haga lo que se le ocurra.
Pero pasa eso en la ¿Cómo sociedad. sería entonces esa interacción entre el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría, pero también todo el sistema vinculado a lo que usted habló antes, a las vulnerabilidades? Porque ahí no estamos hablando solo de salud física y mental, hablamos Claro. de otras condiciones. Entonces, ¿cuál es el rol de la Secretaría hoy y a cuál aspira usted que se llegue? Yo pienso que, insisto, el rol principal que tiene que tener la Secretaría es la rectoría en política de drogas. Cuesta mucho eso. Cuesta mucho por muchas razones. Primero porque a las instituciones les cuesta asumir la interinstitucionalidad y reconocerle la rectoría a un organismo que es menor, que es un organismo de 60 funcionarios, no es un ministerio. Bueno, pero Y si entonces- son expertos... Sí, 60 claro, lo que pasa es que hay expertos, que muy reconocer importante. la experticia y entonces ahí es lo que por eso yo reivindico el fundamento científico y la evidencia científica de lo que se hace. Pues si no, cada uno hace lo que quiere y entonces es una mezcolanza rara. Yo tengo acá un mensaje de alguien que me dice, mirá, hay una señora que abrió una casa de medio camino y que dice que lo que vos estás diciendo está todo... Pero entonces, está bárbaro, lo puede decir, pero entonces no convenye con el Estado. Y conveña con el Estado. Y hay quien está dispuesto a conveniar con gente que hace lo que le parece en ¿Y materia que de ahí drogas, faltan ¿no? controles? ¿Falta una política? Le falta un más protocolo? coordinación y yo aspiro que Coordinación. ese es el camino que tenemos que hacer, mayor coordinación entre los organismos competentes en la materia y que cada uno reconozca la especificidad de cada uno en estas cosas, que me parece que eso es un problema. Porque estos organismos no existen para el brillo o el lucimiento personal de nadie. No existen para que uno se saque la foto cortando cintas, no existen para que hay que pensar todas las políticas, y hay que reconocer los espacios de cada cual. Y eso es una cosa difícil, no es un problema de este gobierno, es un problema que tenemos que ir construyendo. Me parece que vamos en el buen camino, pero que cuesta mucho asumir la interinstitucionalidad, ¿no? ¿Hace falta también más presupuesto para la Secretaría? Sí. Siempre, el presupuesto siempre es escaso, las sábanas siempre son cortas, las frazadas siempre son cortas, pero en realidad yo quiero decir que desde que yo asumí hasta hoy el presupuesto ha aumentado significativamente. En eso no tengo quejas, más bien, pero siempre me dan ganas de hacer más cosas. Yo decidí no innovar, salvo en cuestiones chicas, decidí reforzar lo que se estaba haciendo, porque me parece que mal hacer o hacer experiencias piloto que después no son escalables a nivel nacional. Eso mucho se hace en Uruguay. Voy a hacer una experiencia piloto en este gobierno en Maldonado, después cambia el gobierno y el otro no le importa esa experiencia piloto y empieza con otra cosa. Eso no conduce a nada. Entonces yo preferí reforzar las cosas que se están haciendo, tratar de trabajar más. Mire, para hacerle un ejemplo de una cosa que, por ejemplo, habla de la falta de coordinación. A ver. Un departamento del interior del país se fue a la Embajada de Estados Unidos a pedirle asesoramiento en materia de esta cuestión. La Embajada de Estados Unidos fue a CICAD, que es la Comisión Interamericana contra el Control del Abuso de Drogas, y el presidente de CICAD soy yo. Y entonces, o sea, la Secretaría. Entonces, de Estados Unidos me llaman para ver qué hacemos con ese pedido, en lugar de venir directamente a hablar con nosotros, ¿no? ¿Qué departamento? No importa, porque no ¿Eso quiere decir que no hay conocimiento de cómo está no hay funcionando conocimiento, el lo que a sistema? veces hay la vocación de que cada uno quiere tener su rol protagónico en estas cosas y eso da un poco de pena. Que Bueno, sea a así. veces también se habla mucho de qué incidencia tiene que tener el Estado ante los temas de microtráfico, ¿no? Y usted ha cuestionado bastante las cuestiones relacionadas al punitivismo y a lo que tiene que ver con el aumento de penas y esto que hablábamos recién de, bueno, la evidencia científica y demás. Pero hay una vieja discusión de muchas voces que dicen, bueno, si aumentamos las penas, de cierta manera, vamos a estar previniendo que estas cuestiones sucedan, ¿no? Y esto da para otro debate, si quiere. Ahora, lo que le pregunto es, ¿qué medidas alternativas se pueden pensar a la privación de libertad como para que realmente la rehabilitación de esa persona sea efectiva y se dé en buenas condiciones? Sí, esa es otra discusión, ¿no? Primera cosa, estamos dando vuelta a la página y Sí. hablando de otra cosa. Sí, yo soy muy crítico del punitivismo en estas cosas, sí, yo creo que sí. Alguien me decía, yo lo debatía en mi propio partido esto, y yo decía, pues, todo lo que se nos ocurre es reprimir. Y me decía, es que si vos no decís que vas a reprimir, la gente cambia de canal. Bueno, lo siento mucho, yo no voy a decir que hay que reprimir. La lástima que ustedes van a perder audiencias si ya están cambiando de canal en este momento. Pero la verdad es que yo creo que lo que hay que tener es un menú de baterías alternativas, una batería de medidas alternativas a la privación de libertad que ayuden a que la gente se reincorpore. Porque el dato de la realidad es que
cuesta mucho, yo no sé, sería muy osado decir que los institutos de privación de libertad del Uruguay rehabilitan a las personas. La privación de libertad es una medida que la humanidad diseñó para tratar de impedir... ¿De qué? ¿Para tratar de qué? ¿Para qué diseñamos la privación de libertad? Para que, como una medida de prevención general negativa, como una medida de la ley del talión, para tenerlos en un archivo momentáneo de delincuentes que impidan que los presos delincan mientras están detenidos. Cumple el rol de socialización y de rehabilitación, la cárcel. Para prevenir que la persona que comete un delito lo vuelva a cometer e intentar rehabilitarlo. Ahí está. Bueno, entonces miremos con los índices de reincidencia. Nosotros pensamos que eso se está logrando. No, claro que no. Ahí está. Y mientras está preso, por lo menos evitamos que delinca. Tampoco, porque hasta se delinque desde la cárcel. Totalmente de acuerdo. Entonces, por lo tanto, todas estas medidas tenemos que pensar alternativas a eso. Pero ¿en qué países, por ejemplo, usted cree que va a funcionar? Todos los países están pensando medidas alternativas a la privación de libertad. Todos los países en el mundo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, Radio? Los países de América Latina, que son los que en general son más duros con la represión, no solo, pero no nos va muy bien, ¿no? Uruguay es de los países que tiene índices de prisionización más altos y los resultados no están siendo muy buenos desde entonces. Todo, desde tareas comunitarias, hay que pensar, las personas, primero, hay que diferenciar cosas, ¿no? Hace poco una señora fue presa en La Paloma por vender unos brownies con cannabis y porque tenía más plantas de las que podía tener y no sé qué. Entonces, el cannabis es una sustancia que en el Uruguay se vende. La señora no lo podía vender. Pero lo que estaba haciendo era vendiendo una sustancia que otros venden con autorización sin autorización. Eso si hubiera vendido whisky que no estaba autorizada, ¿le hubiera pasado lo mismo? ¿Alguien hubiera dicho que eso era un golpe al narcotráfico, como se dijo? Bueno, viste, hay que cambiar la cabeza con esas cosas. Hay que pensar alternativas para que esa señora no venda brownies con cannabis y se dedique a otra actividad económica. Pero en vez de pensar en penas de privación de libertad que no resuelven nada, ¿por qué no pensamos cómo le resolvemos, cómo ayudamos a que esa señora resuelva su vida sin vender cannabis? En vez de estar pensando cómo la privamos de libertad, que no es un golpe al narcotráfico, es mentira que eso es un golpe al narcotráfico. Bien, Radio, en 10 segundos, no me dijo todavía cuándo se va. ¿Piensa llegar hasta el final y va a ir por la diputación, puede ser? Sí, yo fui diputado durante 10 años, durante 2 periodos, y voy a ser candidato nuevamente. Eso es, ¿Por el departamento de Canelones? Por el departamento de Canelones, sí. Yo todavía no empecé campaña, entonces, pero tengo que trabajar eso. Perfecto. Bien. Pero su intención es seguir hasta el final. Mi intención es seguir hasta el final, sí, porque me gusta mucho el trabajo y porque quiero ser responsable con el que venga atrás y dejar las secretarías bien funcionando, ¿no? Y me gusta la idea de... Me parece que los equipos están trabajando bien y me daría pena tener que abandonar eso. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Como siempre, muy amable. Muy amable.